Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo proyecto de costura. Hoy vamos a hacer bolsitos para las muñecas muy fáciles y rápido de hacer. Welcome back. We are going to do a new sewing project. It's a very easy bag for your doll. First of all, you have to choose the size of the doll you want to do the bag. In this case, it's a blind doll and the size of the bag is 4 centímetros. En este caso hemos elegido una muñeca blind y el bolsito mide unos 3 por 4 centímetros. Pero bueno, la persona mejor para elegir el tamaño del bolsito eres tú. Coges un cartoncito y vas probando qué tamaño quieres. Y también la forma, que puede ser redondo, como quieras. El asa mide 18 centímetros. Let's start. You have to choose a fabric that you love with a print of the size of the bag. Or you can do a denim bag and add some bottoms or any other ornament that you love. Vamos a elegir una telita con el tamaño del estampado que sea acorde con el bolsito que quieres hacer, o también lo puedes hacer en color liso y agregarle algún adornito. Primero le vamos a hacer un doblez para abajo y vamos a pasar una línea de costura. La parte trasera haremos lo mismo. Una telita, le hacemos un doblez y una línea de costura. First, you have to do this line. If you don't have sewing machine, don't worry, you can do it by hand or with glue for fabric. For example, Gutermann is a good brand that I love. También lo puedes hacer con pegamento textil, por ejemplo, la marca Gutermann, que a mí me gusta muchísimo. Unimos las dos partes. Ponemos el asa de manera que nos quede recta. Vamos a comenzar cosiendo por aquí. Lo puedes hilvanar o ponerle alfileres. You can join the two parts and this with a pin or some stitches of your needle as you want. Let's begin. 3 stitches back, 3 puntadas para atrás para hacer el remate to make it stronger, and let's sew in the line that you previously draw. Y vamos a coser por la línea que teníamos dibujada, siempre asegurándonos que nos queden las dos partes iguales. Aquí giramos, tomamos la otra parte del asa, asegurándonos que esté recta, llegaremos hasta el final y rematamos. Let's keep sewing by our line. 3 stitches and that's the end. Vamos a cortar bien cerquita de la marca para que no nos quede gordo cuando le demos la vuelta. Y muy importante, en la esquina un piquetico así. Okay? It's very important, this part in the corner. You have to cut it this way to get better when you turn off the fabric. Ahora le damos la vuelta. Vamos a darle la vuelta, nos ayudamos con el dedo, con la tijera, con un lápiz, muy despacio. Le damos la vuelta. Nos aseguramos que las esquinas han quedado bien rectas. Lo planchamos y ya está nuestro bolso. Our bag is ready. You can iron it now. Let's see how many bags of different types I made. We have today, again, this doll. It is one of my favorites. I made for her a denim bag with an elephant. This is a simple denim bag. This is another denim bag with a Matryoshka doll, a Russian doll. And we are in Christmas right now, so those are the bags I made for Christmas. As you can see, several prints. It's a fabric that since the first time I saw it, I thought that it was the perfect fabric for this project. Desde que vi esta telita con estos estampados de calcetines, dije, es el tamaño perfecto para hacer los bolsitos. Y utilizando otros estampados que tenía, pues he hecho este de panda, este de conejito y este de raccoon. Ay, ¿cómo se llama este? Mapache. So I have another fabrics. I made all these other bags. Así que anímate, haz tu bolsito y mándame una fotito. Me puedes escribir por Instagram, por Facebook.
De estos bolsitos no voy a hacer patrón porque como ven es una cosita muy simple, es simplemente un rectángulo, un cuadradito, un círculo, lo que te quieras inventar tú. Y bueno, lo importante era saber cómo hacerlo, que es bien sencillo también. Ya sabes que si no tienes máquina de coser, lo puedes hacer cosiendo a la mano. There's not gonna be pattern for this bag because I think it's very simple. You can do your own pattern following the shape that you want. A square, a circle, whatever. I hope you enjoy it very much and please subscribe for more videos. Follow me on my social media, Facebook, Instagram. Show me the pics that the bags you made. Get ready for another video. I'm sewing right now. I'm gonna get another video right now. Please keep sewing with me. Voy a seguir ahora mismo preparando otro proyecto, así que mantente en mi canal. Vamos a subir otro video de costura. Adiós.